Bueno, pues muchas gracias a todos, a los ponentes invitados, muy amables por sus presentaciones, todos los temas que han puesto sobre la mesa. Muchas gracias a todos los participantes de este foro. Creo que hasta el momento ha sido un total éxito. Ya muchas de las expectativas que tenía respecto a este foro se han cumplido y justo lo que voy a hacer es presentarles un tema que atiende todas estas necesidades que nuestros ponentes nos han comentado y es la Red Nacional de Sincronía. Esa Red Nacional de Sincronía y Sintonía, perdón, la hemos bautizado como las RENAS, el S al cuadrado, por el tema de la sincronía y la sintonía, y la idea de esta red es que atienda pues todas las necesidades que hemos visto que son bastante importantes para el desarrollo del país. Lo primero que quiero hacer es presentarles cuál es la idea de las RENAS. Las RENAS pretende establecer diferentes nodos de la infraestructura que tenemos en el SENAM en puntos importantes del país, y esos lugares y la cantidad de réplicas van a estar en función de las aplicaciones y las necesidades que hay en ciertos lugares del país. Por ejemplo, una primera necesidad es la existencia de una réplica de la Hora Oficial de México en la Ciudad de México, por supuesto, porque pues se atienden millones y millones de peticiones que necesitamos atender de manera mucho más eficiente. Entonces, esta Red Nacional de Sincronía y Sintonía atiende dos problemáticas fundamentales. La primera de ellas es el tema de redundancia, que no todo dependa de las instalaciones de las que disponemos acá, de toda la infraestructura que les voy a mostrar en un rato. Y lo otro es que acerquemos de manera más eficiente a las aplicaciones para que el uso del recurso sea eh, valga la redundancia, eficiente en términos económicos y de desempeño metrológico. Por ejemplo, imaginen que tenemos cierta aplicación en la península de Yucatán, entonces establecer un enlace de fibra óptica para diseminar nuestras mejores capacidades hasta ese lugar resultaría supremamente costoso y complejo, y pues básicamente si tenemos una réplica de alto desempeño en ese lugar, podríamos atender de manera mucho más eficiente. Repito, esta eficiencia tiene que ver con temas económicos y con temas de desempeño metrológico, porque queremos crear un ecosistema en el que el uso de los recursos sea mucho más eficiente. La RENAS se basa en unas réplicas que se ha diseñado su primera versión en el CENAM, que está acá en la parte derecha de la lámina. ¿Se ve? Creo que sí. A la que le, al, y a ese sistema lo hemos denominado el guardián del tiempo. Dependiendo de las aplicaciones, insisto, ese guardián del tiempo podría ser de mediano o alto desempeño, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si necesitamos implementar en el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano alta sincronía para hacer interferometría de línea de base muy larga, es justo la técnica que se utiliza para observar agujeros negros, implementaríamos una réplica de alto desempeño y el oscilador maestro sería un máser activo de hidrógeno. En otras aplicaciones como las telecomunicaciones tendríamos básicamente relojes de rubidio o relojes de cesio. Entonces, esta es básicamente la idea de la Red Nacional de Sincronía, y cada uno de esos nodos pretende diseminar las capacidades que tenga el nodo utilizando diferentes técnicas. Esas técnicas dependen, insisto, en las especificaciones de la aplicación que estemos corriendo. Entonces, pueden ser desde la vista común, enlaces satelitales de doble vía, fibras ópticas, medios guiados también de partenizado de cobre, radiofrecuencias, etcétera. Entonces, es una red que se adecúa a las necesidades de cada una de las aplicaciones, insisto,
para hacer mucho más eficiente el uso de todos los recursos. Creo que todos nuestros ponentes ya han explicado muy claramente la importancia de la sincronización. Nosotros hemos hecho un esfuerzo porque antiguamente nos hacían la pregunta de en qué es importante la sincronización y nosotros respondíamos en todo y alguien básicamente nos decía que decir todo es lo mismo que nada. Entonces nos concentramos en definir una serie de aplicaciones que son muy demandantes respecto a las mediciones de tiempo y las telecomunicaciones, pues que son materia de este diálogo, son parte fundamental y uno de los sectores que más demanda niveles de sincronización. Entonces, hasta este momento, lo que he querido presentarles es qué es la RENAS, cuál es el objetivo y lo que les quiero presentar ahora es cuál es el núcleo que hay atrás de la Red Nacional de Sincronía, que son, que son los laboratorios que tenemos en el CENAM. Entonces, básicamente tenemos un arreglo o un ensamble de relojes atómicos de cesio de alto desempeño, tenemos un máser activo de hidrógeno y tenemos una fuente de átomos fríos que es quizás la joya de la corona dentro de ese ensamble para generar la hora oficial del país. Esta fuente de átomos fríos, que es esta fotografía de la lámina, es el lugar en el que se materializa la definición de la unidad base de tiempo en el sistema internacional. Es la fuente de trazabilidad de las mediciones de tiempo para todo el país y la intención es que llevemos al límite las características y las especificaciones de la definición. Eso nos permite que la hora oficial de los Estados Unidos mexicanos tenga que los segundos que estamos generando en ese corazón de la Red Nacional de Sincronía tengan cantidades de partes en 10 a la 15, que es lo que se muestra en esta parte, es decir, cada uno de los segundos que generamos acá en el CENAM es 1.14 ceros y en el dígito número 15 tenemos una duda, que es la incertidumbre, que se maneja muchísimo acá, como ustedes pueden entender en el CENAM. Entonces, toda esta infraestructura, insisto, es el núcleo de la Red Nacional de Sincronía y nuestro propósito es que sea aprovechada a lo largo y ancho de todo el territorio y en muchísimas aplicaciones. Entonces, acá pues les presento una cadena de valor muy simple en la que se muestran algunas de las aplicaciones que se han mencionado en el tema de tributación, los prestadores de servicio de certificación a través de los sellos digitales de tiempo y las compañías de telecomunicaciones, que son quizás uno de los sectores que más nos motivan a generar segundos de más alta calidad. De hecho, las telecomunicaciones actualmente son un motor importante para la generación de nuevos relojes atómicos que puedan llevar al límite muchas de las aplicaciones que suponen este tipo de infraestructuras. El otro tema importante para nosotros de ese corazón de la Red Nacional de Sincronía es brindarle trazabilidad a otras propiedades medibles, el caso, por ejemplo, de la longitud, lo que implica que generamos un impacto en más de 180 servicios, representa unos alrededor más de 800 servicios anuales. Entonces, nuestro paradigma, el sueño que tenemos y la razón por la que estamos acá para que todos ustedes nos acompañen en ese sueño, porque como se mencionaba anteriormente, hay un gran problema en el encadenamiento de los esfuerzos de diferentes sectores e industrias. Hay muchos esfuerzos que quizás están diseminados, pero necesitamos encontrar la manera de juntarlos y de hacer que esto sea posible. El paradigma es muy simple, tiene que ver con que todos los mexicanos y mexicanas tengamos un reloj común, que todas nuestras actividades, desde las más simples a las más complejas, sean eh, comandadas por este reloj atómico y, por supuesto, como se muestra acá, que ese reloj sea ajustado, justo como lo indica la definición en el sistema internacional, por la transición de un átomo, que es particularmente el átomo de cesio. Eh, Ahora a lo que me voy a enfocar
por ser un por ser un diálogo, perdón, de telecomunicaciones, es en el tema de las redes 5G, como lo mencionaba hace un momento, es un gran motor para esta red. Resulta que las redes 5G nos hacen grandes promesas. Cuando uno observa esta lámina, prácticamente se le pone a uno la piel eh, de gallina porque el ofrecimiento de estas redes es increíble. O sea, nos ofrecen telemedicina, ya no vamos al doctor, ahí tenemos biosensores, MEMS dentro de nuestro cuerpo que hacen monitoreos como en el caso de los astronautas. Esos datos suben a la nube, utilizando supercomputadoras se procesan y básicamente la intención es que que hagamos predicciones de algún tipo de problema utilizando esa tecnología. Entonces, cuando escuchamos todo eso, parece que las promesas son bastante halagueñas, pero el tema de la sincronía, como se ha venido tratando acá, es muy importante. Muchas otras aplicaciones, como lo comentaba la doctora Obando, en el tema de vehículos autónomos, la sincronización es no solamente importante, sino indispensable, porque de no haber una sincronización que prácticamente debe ser tiempo real, pues los esas aplicaciones básicamente no van a ser posibles. Entonces, la implantación de estas redes en el país son una medida de la productividad y del desarrollo social de la nación. Entonces es importante que, pues, que estas redes se implementen de la mejor manera. Eh, Estas son las promesas de 5G que eh, también es importante mencionar que aunque en nuestros teléfonos en algunas zonas del país aparezca 5G, realmente si hacemos una evaluación con base a con base a todas estas especificaciones, no estamos disfrutando de redes 5G. Entonces, si se fijan, todo se basa en un mayor tráfico de datos, mucho mayor, 1000 veces mayor, el tema de la hiperconectividad, porque ya no solamente nuestros teléfonos, nuestros relojes y nuestras computadoras se van a conectar, sino que cualquier dispositivo electrónico pretende conectarse a la red para manejar un volumen de datos inimaginable. Esto implica unas velocidades de transferencia muy altas, latencias bajas, retardos de milisegundos. Y el otro tema muy interesante es para que estas redes sean posibles, pues tendremos que idearnos formas de hacer más eficiente el uso del espectro y más eficiente el costo por bit dentro de la red. La razón por la que yo estoy acá presentando el tema de las redes 5G y las RENAs es porque la sincronía de alto desempeño es indispensable en este tipo de redes. Básicamente no es una opción. Hasta ahora, las compañías que resuelven los temas de sincronía dentro de las redes de telecomunicaciones han utilizado a los GNSS como elementos de sincronía, como relojes maestros. Pero, y de hecho esta mañana lo comentaron, el GPS, que es el sistema de posicionamiento satelital de los Estados Unidos, se utiliza como medio confiable de sincronía dentro de infraestructura crítica e incluso de seguridad nacional en el país. Entonces, esto pues es muy preocupante por una razón que les voy a comentar en un momento, y lo que han hecho las empresas para alcanzar los niveles de sincronía necesarios es que utilizando procesamiento en tiempo real y postprocesamiento de datos y nuevos protocolos como el PTP, han llevado al límite las capacidades de los sistemas satelitales. Entonces, fíjense que estamos intentando implementar una tecnología muy disruptiva basándonos en otra tecnología, primero, que no es nuestra y segundo, que ya está en el tope de sus límites de sincronización. Entonces, nuestra idea, atendiendo ese gran riesgo, es no utilizar a los GNSS como fuentes de sincronía, sino utilizar la red nacional de sincronía. ¿Cuál es el problema con los GNSS? Además del tema de que no cumplen las especificaciones de sincronía, ya lo han mencionado acá, el tema del spoofing y el jamming.
los satélites están a gran distancia de la Tierra, entonces la interferencia es bastante alta. Como estamos hablando de un tema de hiperconectividad, el consumo de potencia es muy alto y por las razones que les comento del nivel de sincronía que tienen las redes actualmente, no se cumple esta promesa del posicionamiento ubicuo en tiempo real menor a 1 metro. Esto es lo que implica implementar en el país una red 5G. Entonces, en el caso de la infraestructura que les presenté del Sename, el corazón de las RENAS, esa infraestructura, si ustedes se fijan, los triángulos magenta representan la inestabilidad o el desempeño meteorológico del GPS y ese arranca a tiempos cortos o el famoso tiempo real en los nanosegundos. Pero resulta que por pérdidas en la distribución o en la diseminación de esas señales, en general se habla de una pérdida de 3 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que al origen de la red le estamos enviando microsegundos y los microsegundos ya no son suficientes para este tipo de tecnologías. ¿Cuál es la alternativa? Insisto, las RENAS es la inestabilidad de la hora oficial de los Estados Unidos mexicanos, del reloj que les presenté hace un momento. Son estos cuadros rojos y si se fijan, ellos arrancan por debajo de los picosegundos. Eso quiere decir que por pérdidas de sincronización estamos justo en el nivel necesario para desarrollar todas las capacidades de las redes 5G. Entonces, y también, como les mencionaba hace un momento, no estamos en el techo del nivel de sincronía, porque fíjense que nosotros estamos muy por debajo de los picosegundos. Ahora, por si no nos creen a los ponentes de este diálogo y a mí, resulta que en 2020, eh, Donald Trump, en ese momento presidente de los Estados Unidos, emitió una orden presidencial para que se dejara de utilizar al GPS como el mecanismo de sincronía principal. Entonces, fíjense que esto es hasta, eh, quizás da un poco de risa, porque Estados Unidos, que es el dueño del GPS, le pide a toda su infraestructura crítica y de seguridad nacional que no lo utilice. Y nosotros, que no somos dueños del GPS, o sea, somos apenas usuarios y incidentalmente podemos llegarlo a manipular, lo utilizamos y lo utilizamos como fuente confiable de sincronía. Entonces, esta es una razón fundamental por la que los invitamos a que nos acompañen en esta idea de las venas y que esas capacidades que tenemos en nuestros laboratorios, que son las mejores técnicas de medición de tiempo en el país, sean utilizadas por todos a lo largo y ancho del territorio. Esto nada más es para que, por si no me creían hasta el momento, esta es la firma de Donald Trump y les pide en ese entonces, 2020, hace 4 años, que dentro de 180 días se cree un sistema alterno al GPS de sincronización. Entonces ahí está muy involucrado el Instituto Nacional de Metrología de los Estados Unidos, NIST, diseñando sistemas similares a estas RENAS y pues el objetivo es que nuestra infraestructura crítica y de seguridad nacional dependa de sistemas que tenemos dentro del país y que nosotros mismos podemos controlar. Creo que ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Les pido que escaneen este código QR, eso los va a llevar a mucha más información, aunque pues estas presentaciones y nuestros correos van a quedar para charlas posteriores. Muchas gracias.